Ahora sí. Hola, no sé si me ven, no sé muy bien cómo se usa el Instagram Live, estoy aprendiendo. Em, y pues muchas gracias para los que se unan hoy. Os quería presentar 3 libros. Em, Acabo de sacar un libro y se me ha hecho una bonita idea repasar otros 2 que hice antes. Y así que nada, eso es lo que os quería compartir. Entonces, pues aquí están los 3. Y para empezar por orden cronológico, em, voy a empezar con un proyecto que se llama Natura. Voy a sacar esto de acá. Que en realidad no está terminado realmente. Empecé hace, pues no sé, la verdad que no me acuerdo. Tal vez o capaz en el 2015 o 2016. Y es un trabajo sobre los zoológicos en diferentes lugares y en diferentes ciudades. Y hubo una convocatoria para publicar estos libros, que es un proyecto muy bonito porque publican un libro mensualmente de un fotógrafo, fotógrafa eh, iberoamericano, y se llama Pewen Cuadernos de Fotografía. Y entonces fue mi primer acercamiento al formato libro. Voy a intentar ver si lo puedo abrir. Sujetando el teléfono no está fácil. Pero bueno, ahí va. No sé si ven algo. Entonces, todo un trabajo que, como os comentaba, pues sigue en pie. Estuve trabajando en México, en Argentina, en Nueva Orleans, Nueva York, París, Madrid, Guatemala. Y como que empezó casi a ser un juego, entonces cada vez que voy a una ciudad diferente, pues busco si hay un zoológico y me voy a pasar un rato. Eh, Después empecé a trabajar con dibujos de un señor que se llama Buffon, francés, que empezó a hacer todos los primeros libros de dibujo anatómico y de animales, que la tapa es de él. No sé si ven, por ahí está. Esto es Buenos Aires, son los elefantes de Buenos Aires. El zoológico, de hecho, cerró un año después de que hiciese el trabajo de campo ahí. Y me interesaba mucho toda la cuestión de, o yo percibía que el zoológico como espacio, eh, pues como que ya no estaba muy actualizado. Y pues estaba muy curiosa de qué iban a hacer con los zoológicos una vez que se cerraran, o si iban a reinventar esos espacios, qué iban a hacer con esos animales que evidentemente no se pueden volver a poner en el mundo salvaje. Y a la vez, pues me llamó mucho la atención haciendo todo este trabajo que pues en realidad todos los zoológicos son iguales, están todos diseñados de la misma manera, tienen un diseño de siglo XIX, y es muy sorprendente que realmente están construidos bajo los mismos preceptos, el mismo tipo de instalación y de decorados. Entonces al final hay una sensación de que pues hay un zoológico infinito que no que podría ser el mismo realmente. Y de este libro pues sacamos 2 ediciones chiquititas de 50 ejemplares la segunda y la primera de 100.
Y fue un proceso muy bonito trabajar con Muga, así se llaman, los que hacen estos libritos. Os aconsejo que echen el ojo porque tienen convocatorias lindas. Sé que Mara Sánchez Ranero también hizo un libro con ellos y el acompañamiento fue muy, muy bonito. Y el segundo libro es un libro de un proyecto colectivo que hicimos en el 2017, Mauricio Palos, Juan Orrantia y yo. Y nos dieron una beca para trabajar sobre las huellas de la Guerra Fría en Latinoamérica. Entonces, antes de abrirlo, os cuento, fue todo un trabajo, mucho trabajo de archivo, realmente, más que de toma fotográfica. Nos clavamos los tres en buscar archivo. Desarrollamos el proyecto en Guatemala, en Argentina, en México y en Colombia. El proyecto sigue, hemos estado en Panamá el año pasado justamente para seguir trabajando en ello. Y la idea era buscar, investigar cómo la Guerra Fría impactó en países latinoamericanos, que cuando se habla de Guerra Fría como que no se los considera mucho, y ver pues eso, cómo se repercutió ahí. Entonces, por eso venía como en este sobrecito, decidimos presentarlo en un sobrecito y vais a ver, denme 2 segundos. Pues decidimos hacerlo como si fuese un compendio de archivos, de todo lo que fuimos encontrando. Esto, papel revolución, a una tinta, y hay algunas páginas que son a 2 tintas. Y empezamos con digamos, la construcción de todos los grupos guerrilleros latinoamericanos que fuimos encontrando en manuales de estudio de estadounidenses. Y esto, a la inversa de lo que os enseñaba antes, pues ha sido un trabajo muy de pegar y armar nosotros y juntar todas las hojitas y encontrar los sobres. Es decir, fue un trabajo mucho más artesanal. Me preguntas dónde se consigue este libro. Pues creo que me quedan unos cuantos y tenemos la idea de hacer una presentación final de toda la investigación, porque nos queda el capítulo de Panamá y queda un capítulo más, y la idea es después hacer un compendio de todo. Entonces fue interesante todo el proceso, uno, porque no era tan fotográfico, por decirlo de alguna manera; dos, porque teníamos que encontrar la manera de que, digamos, todo esto tuviese sentido. Entonces empezamos a construir desde la resistencia, la clandestinidad, tanto en Argentina, pero también en México. Y después, esto como que es el capítulo 2, que se llama Curso Básico de Guerra, y es toda la contrainteligencia, digamos. Y se van mezclando las historias de diferentes geografías, que a nosotros nos parecía que todas tienen un hilo que las vinculan, digamos. Entonces hay mucho archivo desclasificado, tanto mexicano como estadounidense,
como puntualmente hay cosas de Argentina y de Panamá. Estas son todas las fotos de los seguimientos de los policías en Argentina y en Mar de Plata. Y esto os decía que de repente... Bueno, estos son de los manuales de la Escuela de las Américas, por ejemplo, que enseñan a seguir por la calle, a hacer seguimiento, obviamente tortura, obviamente todo un tipo de metodologías de contrainteligencia. Y después, no sé si estoy siendo muy clara ni muy interesante, pero bueno, después lo bonito con este proyecto es que sí se unió mucho la mezcla entre trabajo de investigación, obviamente fotográfico, pero fue un proyecto que inició Andrea Noble, que hoy falleció al poco de iniciar este maravilloso proyecto. Y la idea era juntarse entre académicos, fotógrafos, población civil y defensores, digamos, de derechos humanos. Entonces, por ahí trabajamos, conocimos a diferentes equipos en Guatemala, a gente de la academia, y eso creo que hizo que el final de este proyecto se pareciese a esto, que no es un libro fotográfico realmente, pero todos los documentos son reales. Y terminamos el libro con cuestiones actuales, que son la desaparición forzada en México, pero también los acuerdos de paz en Colombia, con historias de la memoria del exilio, de gente que se salió, por ejemplo, de Argentina por ser montoneros. Y el trabajo, esta foto es en Guatemala, de hecho, todo el trabajo de los archivos de memoria. Y bueno, esto fue otro proceso, fueron 100 copias. Y aquí os dejo leer, no sé si se ve, el cierre del libro. Y se imprimió en la casa del hijo del aguizote. Entonces, bueno, fue un proceso muy bonito, la verdad. Y bueno, queda pendiente el tomo 2. Y el tercer libro, que apenas sale del horno, que salió, yo lo recibí el 12 de agosto en mi casa, se llama Recetario para la Memoria. Es un libro también colaborativo, esta vez no con fotógrafos, sino con las Rastradoras del Fuerte, que es un grupo de mujeres que buscan a sus desaparecidos en Sinaloa. Y yo vengo trabajando con ellas ya unos 4 años y toda la idea era cómo hablar de la desaparición forzada desde otros lugares, que no fuese tal vez la fotografía documental tal y como la entendemos, y con el deseo, el desafío de convocar a otras personas a hablar de esto. Entonces, en el 2018, después de darle muchas vueltas, yo les propuse hacer un recetario que tuviese un formato de recetario, que pareciese un recetario, que fuesen las recetas preferidas de sus desaparecidos que ellas cocinaban, y hacer ahí un equipo entre yo la imagen y ellas, digamos, las recetas.
Perdón, voy a contestar a la pregunta anterior antes de abrir este libro. Perdón, ¿cómo se conecta con lo que ya venían haciendo antes como fotógrafos cada uno de ustedes? Y cómo... Ok, sí, fue interesante porque creo que Andrea Noble y, bueno, había otra gente en el jurado que nos eligieron para la beca, tuvieron muy buen ojo porque nos compenetramos muy bien a nivel de trabajo. Es decir, Juan Orrantia trabaja muchísimo con archivo y con manipulación de archivo ya desde hace muchos años. Mauricio Palos es mucho más documental y creo que tiene un palo mucho más fotoperiodista y de cómo contar la historia desde ahí. Y yo creo que estoy más en una búsqueda plástica entre los tres. Y creo que por ahí nos entendimos súper bien. Entonces veníamos de trabajos parecidos, porque yo ya venía trabajando sobre la desaparición forzada, Juan Orrantia ya venía trabajando sobre la historia reciente de Colombia y Mauricio venía trabajando sobre todas las cuestiones de territorios. Entonces, cuando empezamos a trabajar juntos y fuimos a Guatemala y a Colombia, estuvimos los tres, como que pues se nos hizo muy sencillo entender que esto no iba de un proyecto fotográfico, sino de una acumulación de historias que todas se van entrelazando y todas se van como son capas y capas y capas y capas y que no hay una sola línea. Entonces el territorio se junta con la desaparición forzada, pero de repente viene una historia bananera, pero a la vez viene una historia de guerrilla urbana y todo eso en realidad es lo mismo. Entonces es como un mega super rompecabezas y como de intentar aplanarlo. Creo que ese es un poco el ejercicio. Y para contestar a tu pregunta, eh, pues a mí me marcó porque nunca había trabajado tan mano a mano en proyectos colectivos con gente o con personas que en un inicio no nos conocíamos, no éramos amigos, si bien conocía el trabajo de ellos. Y el hecho de trabajar juntos, pues a mí me ha enseñado muchísimo también pues de, no sé, de negociaciones, de dar un paso atrás, dar un paso al lado, para poder tener una voz conjunta, pero que esa voz conjunta no aplaste las individualidades. Entonces cada uno ha seguido también con sus búsquedas y sus proyectos, y el hecho es que seguimos trabajando juntos a día de hoy, entonces supongo que sí ha funcionado bien y que nos siga apeteciendo, vamos. Vuelvo al recetario, pururum. Entonces, gracias por la pregunta. El recetario, después de esa experiencia colaborativa, justo con esa experiencia conocí a las rastreadoras y empecé a trabajar con ellas y toda la cuestión es que yo iba y hacía registro y me partía el alma y a la vez no sabía qué hacer con todas esas imágenes, ni tampoco para qué servían esas imágenes, ni para quién eran esas imágenes, ni quién consumía esas imágenes. Entonces me puso un poco en contra la pared de cómo se cuenta esto y para quién se cuenta esto y qué queda en la comunidad, ¿no? Entonces, después de darle muchas vueltas, efectivamente en el 2018 yo les propuse este formato de recetario porque sí me apetecía mucho poder proponer una coautoría, pero que no fuese forzada ni dirigida por mí, sino que realmente pues, estas mujeres pudiesen firmar desde su saber hacer. Y por ahí surgió la idea de la cocina, que creo permitía esta cuestión de, bueno, como tú preparas un pozole, pues no hay duda, nadie va a poder decir nada. Entonces el libro terminó siendo esto, que viene con una camisa, que es un mantel de una de ellas. Y conseguimos hacerlo de tapadura, eso fue hermoso. Lo imprimió la imprenta Panorama, que se unió al proyecto y apoyó, digamos, en la realización. También recibimos apoyo
del restaurante Puyol y de Eduardo García, de Máximo Bistró, de Artículo 19, que a mí me acompañó en seguimiento en territorio. La Embajada de Irlanda en México también apoyó. Y entonces el libro empieza, no sé si veis, perdón por la sombra, con esta frase. Y aquí, si bien el proyecto fue colaborativo, el trabajo de edición, de diseño, fue mucho más menos colaborativo o de otra forma, porque sí se unió a Clarisa Moura para llevar el diseño del proyecto. A mí me apetecía un libro que hablase de desaparición forzada, pero que no desvelase sus cartas desde el inicio. Entonces invité a Constanza Posadas, que es una periodista culinaria, gastronómica, a que... ¿Está de lado la cámara? ¿Está de lado la cámara? Ah, sí. ¿Así? ¿Mejor? Bueno, me dice. Gracias. Entonces, pues, gracias, perdón, pensaba que lo estaba haciendo bien desde el inicio, lo siento. Constanza empieza el libro con un texto de Constanza que habla de gastronomía y de los sabores del norte. Y después hay toda una serie de paisajes, que son los paisajes donde este grupo de mujeres buscan a sus seres queridos, a sus tesoros, como lo llaman ellas. Y después pues vienen las recetas, tal cual. Entonces empieza con el bistec ranchero para Ernesto, los camarones ahogados para Susi, las costillas en chile colorado para Vladimir, la cabeza de chivo para Jorge Alberto. Y después viene un texto de ellas. Digamos que es el primer texto que realmente viene a nombrar, ¿no?, la desaparición forzada. Y aquí, por ejemplo, en el tema del orden, del libro, de las recetas, que yo lo estuve pensando mucho, que es, bueno, cómo se ordena, en qué orden se ponen las recetas, en el orden en que se hicieron las fotos, en el orden, no sé, cómo se da importancia a esto, ¿no? Entonces, al final decidí ponerlo por orden, digamos, por fecha de desaparición. Entonces empieza por el desaparecido más antiguo de ese grupo hasta el más, digamos, actual, que es del 2019. Entonces ahí no sé si lográis verlos, pero pone el nombre de la cocinera, de la mamá, el nombre del platillo, y abajo viene la fecha de desaparición. Entonces creo que este libro, que era el reto era que fuese un recetario y que se pareciese a un recetario y que no se pareciese a otra cosa, pues también ha sido jugar desde la fotografía, tal vez desde otro lugar, ¿no? Que pareciese más amable, no quiere decir que lo sea, pero pues sí, casi más de dar ganas de cocinar esos platillos, que apetezca ser parte del debate, que apetezca poner encima de la mesa esas pizzadillas para Roberto, que ya no está, o ese flan, para decir, sí, como invitar realmente al lector a accionar desde la cocina
y a la vez que no fuese un público fotográfico, que no fuese un público artístico, sino pues que pudiese llegar a cualquiera. Lo que sí, al final, voy a avanzar esto. Gracias por la pregunta, Nirvana. A ver, manejar el lenguaje visual y escrito. Pues en realidad el tema de las recetas para mí es la voz de ellas. Entonces decidí no editar los textos, por ejemplo. No, ahora tengo dudas de tal vez para personas que no son mexicanas no les permite tan fácilmente cocinar, digamos, porque he tenido respuestas, han comprado el libro de Estados Unidos y obviamente pues capaz es gente que nunca ha cocinado unas quesadillas. Entonces en los textos hay cosas que están dadas por hecho, porque es como cuando llamas a tu mamá o a tu tía y le dices, oye, ¿cómo se hacía esto? Y entonces ella no sé, te suelta un chorro, pero no te dice 10 minutos al fuego, 5 minutos tal. Entonces, por ahí después me hice la reflexión, porque sí fue una decisión, como, digamos, como editora del proyecto, de las recetas vienen tal cual y no las voy a tocar. Ahora pues creo que tal vez se podría capaz de dar más detalle. Y a la vez hemos recibido mensajes increíbles de personas que han cocinado las recetas, que han hecho fotos de las recetas que han cocinado, del bistec ranchero, por ejemplo, y que, pues no sé, bueno, yo lloré mucho ese día, pero hay una señora que nos mandó unas fotos de, pues he cocinado el platillo para Vladimir y, y pues he pensado en él. Y es una señora que no sabe, qué decir, que no conoce a las rastradoras, que no tiene un desaparecido, que pues que no tiene nada que ver en realidad, pero tiene todo que ver. Entonces, y después, por ejemplo, también fue todo un debate de cómo yo sí quería que ellos apareciesen, y no sabía cómo, y que tuviese sentido con el libro. Entonces, justo después de mi experiencia con el papel revolución del libro anterior que os enseñé, volví al papel revolución y la última parte está en blanco y negro, es papel revolución, y entonces aquí aparecen ellos, realmente, ellos y ellas, porque hay dos mujeres, con una historia cortita, vienen en el mismo orden que las recetas, y con un texto de María de Becky, que pues ella trabaja en artículo 19, es especialista en desaparición forzada, es parte de Hijos. Entonces, bueno, viene con un texto, digamos, de data dura. Este es un texto, este es mi texto. Y se me olvidaba decir también que en el libro hay un texto increíblemente hermoso de Daniela Arrea. Y bueno, para los que me han acompañado un poco en todo este proceso, a mí me ha sorprendido mucho que según iba creciendo el proyecto, iba avanzando, perdón, todas las personas que se unieron han sido mujeres. Entonces la diseñadora es mujer, Daniela, Constanza y María, que han escrito los textos, son mujeres, pero la correctora, las correctoras son mujeres, es Tinta Roja Editoras, ahí Tai de repente se unió también, hizo un puente así de comunicación y también es mujer. Actualmente hay una mujer hermosa que me está echando una mano para hacer todos los envíos y paquetería, que se llama Amanda. Entonces, bueno, creo que eso no sé todavía generarlo, porque creo que si lo hubiese querido o si lo hubiese buscado no se hubiese dado. Y eso ha sido como una gran sorpresa.
Y este ha sido, pues eso, mi último proyecto y en realidad, qué lindo poner estos tres libros los unos al lado de los otros, porque creo que son muy diferentes. No dejan de hablar de memoria y de huella, pero en la materialidad son muy, muy diferentes y los procesos han sido muy diferentes, porque pues hacer un libro de 100 copias de manera colectiva entre tres, armando las hojitas, a esto, que son 1000 copias y que ahí hay imprenta y hay tapadura y es otra historia y es otro mundo. Ha sido muy bonito verlos los tres, como que me ha hecho darme cuenta de cosas. Y pues no sé si hay preguntas o cosas que decir. Ah, sí os digo que Recetario para la Memoria se puede comprar. Está en una página web que se llama recetarioparalamemoria.com. El 50% de las ganancias se reparten con las rastradoras del fuerte. Entonces, bueno, es un proyecto también apoyar económicamente la labor de estas mujeres. ¿Y qué proyecto estoy desarrollando ahora? Pues, tengo que tomar vacaciones, creo. Pues el de Fotofría, que en realidad se llama Is This Tomorrow, este proyecto con Mauricio Palos y Juan Orrantia sigue en pie. Estoy trabajando toda la edición de lo que manejamos en Panamá. Hicimos todo un trabajo de investigación sobre la Escuela de las Américas. Entonces eso es lo que me espera ahora mismo. Y seguirle por ahí. Y por otro lado, también darle más vida, ahora que pasé un poco el momento de no poder juntarse, porque la idea del recetario era también poder juntar a la gente alrededor de una mesa para poder hablar de esto y tomar la excusa de la cocina para hacer presentes a los que se llevaron, cosa que no ha podido pasar por la cuestión pandémica, pero espero que eso se solucione. Y cómo llevo de manera personal este último tema, con terapia, lo llevo con terapia. Pues ha habido momentos muy complicados y a la vez justo creo que lo colaborativo permite un acompañamiento emocional. Entonces, pues el diálogo permanente con ellas y demás, pues sí ayuda o de repente, es decir, quien la tiene cabrona y es así, son ellas, vamos, que salen 2 días a la semana bajo el sol a buscar en medio de la nada. Entonces, pues digo, sí he hablado mucho con ellas y ha sido de mucha, mucha ayuda en un ping-pong. Y por otro lado, pues aprender un poco el autocuidado, creo, con todos estos temas que son difíciles y que creo que es prepotente pensar que no te afectan, aunque no te des cuenta, claro que afectan. Entonces es más bien volver a centrar eso y pues encontrar las personas con quien poder hablarlo, compartirlo. Me he dado cuenta que no sé poner la cámara... ¡Ah! Es aquí. Ok, ya. Perdón. Entonces sí, como el aprendizaje del autocuidado creo que es importante y da igual el formato, que sea terapia o bailar o abrazar o... sí, perdón, no sabía que se podía dar vuelta a la cámara con un botón. Ahí veis mi nivel de tecnología con el Instagram. Y eso, no sé si hay algo más o no sé, no puedo ver la hora porque no puedo salir del Instagram. Pero pues nada, muchas gracias por acompañar este momentito. La verdad que me ha hecho mucha ilusión
dar una vueltita, ¿sí? Y me doy cuenta que en realidad los 3 proyectos siguen abiertos y que no hay un cierre, o como que yo no lo percibo como cierre en ninguno de los 3. Y siento que, pues que sigue, que hay mucho trabajo por delante. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar por acá. Espero que no haya sido técnicamente demasiado malo y pues muchos saludos pandémicos. Chao.